en mi computadora. Listo. Así. ¿Tendremos la de medio atrás? No, así está perfecto. No, pero tomen esto. No, ¿verdad? Muy bien. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Antes que nada, yo sé que no tengo excusa. Me disculpo por la llegada tarde. Vamos a retomar el tema que quedó pendiente de los estudios radiológicos, diagnósticos, que es un tema mucho más amplio que los otros, como la tomografía, y este es de la gamografía en urología. ¿Alguien más o menos leyó o tiene idea de lo que es el gamograma en urología? Se toma una serie de, o sea, se pone en contraste y luego se empieza a tomar con una cámara que se llama gamma. Se empiezan a tomar las radiografías. Se puede hacer por resonancia o por tomografía. A diferencia de los otros contrastes, ¿estos contrastes qué son? ¿Qué tipo de contrastes? ¿Recuerdan? No me acuerdo. ¿Alguien? Esta diferencia desde la tomografía son unos radiotrazadores o radiomarcadores, ¿vale? Que ahorita los vamos a ver, cada uno tiene su nombre y función específica. Muy bien, entonces los principales tipos de estudios gamográficos que se utilizan en urología, está el renograma isotópico, ¿sí? Toda la mayoría es referente a lo del riñón, el renograma o gamograma para diagnosticar y protocolizar la hipertensión renovascular, el renograma para diagnosticar las obstrucciones, que es muy común aquí en el sur. Esto también es muy importante en hospitales de tercer nivel, en pacientes postoperados de trasplante, es un buen indicador, de hecho el gol estándar para llevar un control post-trasplante. Radiocistografía tiene que ver con el estudio, pues estamos viendo anteriormente de cistograma, ¿vale? Pero esto ya a nivel de el uso de radiomarcadores. Gamograma testicular, ¿vale? Para lo que es cáncer testicular y o traumatismo testicular. Esto a lo mejor vamos a dejar ya como una plática a lo mejor extra, ya después de todo el temario, es el famoso PET scan, ¿vale? No forma parte de la gamograma, pero lo que se pone ahí nomás como tema cultural, ¿vale? Imágenes de difusión e inmunogamografía, estos también son parte del PET, específicamente, acuérdense que el carcinoma prostático aquí en el sur es muy común, ¿vale? Y es uno de los estudios actualmente más utilizados para el protocolo de diagnóstico del cáncer de próstata. Entonces, la importancia de este estudio, ¿vale? Más que nada, nos puede evaluar lo que es estructura, ¿vale? Pero principalmente se utiliza para función, ¿vale? Un gamograma puede detectar cambios retroactivos, ¿verdad? Desde meses o años antes de que otros estudios se hayan determinado. Casi la mayoría de las pruebas se realizan en laboratorios, bueno, aquí me refiero más que nada en hospitales con medicina nuclear, ¿vale? Aquí en Cancún, hospitales privados, el Galenia nada más tiene a Medimetrio, y en Mérida, hospitales institucionales, el del IMSS, el Centro Médico, bueno, el Hospital de Especialidades. Este PET scan sí lo tienen también aquí en instituciones privadas, Galenia y otro centro radiológico, que más que nada es un estudio o es un equipo muy caro, ¿vale? Pero tiene sus especificaciones, no se le pide de inicio a cualquier paciente con sospecha de diagnóstica de esta patología. La gamografía, así como comentaba aquí su compañera, se utiliza principalmente como medio de contraste, se llaman isótopos emisores, y estos son los que principalmente nos van a determinar y nos van a dar las imágenes en cada uno de los estudios. Como mencionaron sus compañeras, se detecta después de la administración mediante un aparato de rayos colimados, se digitaliza, se procesa la imagen, ¿sí? Y después se realizan reconstrucciones para tener acceso nosotros a la interpretación, ¿vale? Yo una pregunta. Justamente en esta gamografía se hace lo que nos explicaba la vez pasada de lo de las fases, ¿no? También tiene fases gamográficas, y más por ejemplo cuando se utiliza para determinar la reconstrucción del riñón. Okay. Ahí tiene sus fases y ahí también las van determinando. Okay. Y entonces en este pequeño esquema
¿sale? Nada más para explicarles lo que tocamos como primera definición, la administración de los isótopos, todo va intravenoso previamente, igual que la tomografía, se les piden sus estudios de función renal, que no traiga ciclotenina elevada, ¿vale? Aunque no es contraindicación como la tomografía. Después de la administración de los isótopos, estos se redistribuyen en todo el organismo y al paciente pues se le somete a lo que es el aparato para captar las imágenes y procesarlas. ¿Vale? Es un colimador, empieza a varias revoluciones por segundo por minuto, a dar vuelta y empieza a procesar todas las imágenes. ¿Vale? Este es un ejemplo de los aparatos que están aquí en hospitales privados, ¿vale? Y en institutos de tercer nivel también se cuenta con ellos. ¿Vale? Esto es muy importante porque esto es muchas veces preguntas de exámenes de especialidad, los principales radiotrazadores. ¿Vale? Cada uno tiene su principal indicación o función. Dentro de esos, los radiofármacos para determinar o estudiar la filtración glomerular, que está el Tecnesio 99. ¿Alguien se acuerda qué significan estas siglas? DTPA. Este casi es raro que se utilice. Es un trabalenguas. Chéquelo. Es uno de los principales que se utiliza para medir la filtración glomerular. El otro agente para la secreción tubular, acuérdense, hagan remembranza de lo que es la fisiopatología de la función renal. ¿Sabes? Todo esto es donde actúan o los capta el mismo riñón a estos radiofármacos. De la secreción tubular que más se utiliza, este es el Tecnesio 99 MAC 3. ¿Vale? También graben solo, se lo puse ahí con asterisco. Es el dielteniltrinopenteaceatiático, algo así. Él es el DTPA. Ajá. Y el MAC 3. Ya va. Y el de extracción tubular, que acuérdense que es parte del proceso de fisiopatología de la filtración del riñón, se utiliza el Tecnesio 99 DMSA. ¿Vale? Estos también están en uso, pero son un poquito más caros y muchos efectos secundarios para el paciente. De los tres principales, los primeros son los que se utilizan, los que están señalados con el asterisco, son los que se utilizan en la actualidad como radiofármacos. ¿Sí? Entonces, comparándolos pues con los estudios previos, ¿vale? Teletórax, la tomografía, una serie gastrointestinal baja, que es cuando preparan al paciente para el intestino, y la renografía, que es la actual. Pues la exposición o radiación a este tipo de estudios pues es mínimo. ¿Vale? Aquí están los principales tipos de radiofármacos que se utilizan. Es una de las ventajas de este tipo de estudios diagnósticos urológicos. Con el primero, el renograma isotópico, ¿vale? Recordemos que la principal función o el principal fin es evaluar el funcionamiento renal desde lo que es la filtración, ¿vale? Las imágenes nos va a dar siempre lo que es anatómicamente cómo está la corteza, ¿vale? Y vamos a observar principalmente defectos de captación. ¿Qué es eso? Acuérdense que ese radiofármaco actúa a ese nivel. Microscópicamente, acuérdense que si nos metemos ahí y anatómicamente a esa parte de la corteza renal, ¿sí? Si hay defectos de la captación, pues puede haber una alteración a ese nivel microscópico. ¿Sí? Comparando con los otros dos, tiene una sensibilidad arriba del 90% para específicamente detectar lesiones muy importantes corticales. ¿Vale? Acuérdense que hay corteza, médula, esto específicamente para lesiones corticales. Ya sabemos, pues, superior al ultrasonido y la urología excretora. A la tomografía, bueno, aquí definimos muchos urólogos que es similar a la tomografía. Más que nada por las ventajas es eso, la exposición a la radiación es mucho más baja. ¿Vale? Estos dos enunciados, ¿sí? Baja resolución espacial, más que nada comparando con la tomografía se refiere a que no da tantos detalles anatómicos, ¿verdad? Pero ya sabemos que pues, esto no lo utilizamos para ver anatomía, sino que más que nada ver función renal, ¿sí? Y son de los principales estudios diagnósticos urológicos que utilizamos para procedimientos de patologías como uropatías obstructivas, ¿sí?
torlitos por tumores, y para diagnosticar exclusiones renales, o sea, riñones ya sin función. Principalmente infección renal o secuela. Estos en neurología pediátrica también son utilizados, ¿sí? Cuando muchas veces el hecho de meter a un niño al aparato tomográfico, pues ya saben que tiene que ir sedado, apoyado por un anestesiólogo, porque a los niños, no por claustrofobia, pero el simple hecho de verse encerrados se pone muy combativo, si es imposible hacer ese tipo de estudios. Y en lo que es el enogograma isotópico, muchas veces en pielonefritis crónicas en niños es una de las indicaciones principales. Las otras es en lesiones no infecciosas, como ya sabemos, traumatismos. Un traumatismo, por ejemplo, secuela de un deporte de contacto, fútbol americano, karate, sabe que la bebé utiliza protección, accidentes automovilísticos, y el paciente y pues le resuelve la urgencia, tuvo un hematoma nada más, el tratamiento fue conservador, y posteriormente lo siguen valorando por la consulta externa. En la imagen de control pues se ve a lo mejor una imagen del riñón aumentado de volumen, pero con la corteza muy angosta, ¿vale? Se puede solicitar este estudio para ver función. Si no hay función, ver el porcentaje que tanto si es rescatable o no, si no, pues el tratamiento consecuente, ¿verdad? Ya sea extirparlo o en vigilancia a posteriori. Complicaciones quirúrgicas, por ejemplo, en los reimplantes ureterales, en los trasplantes muchas veces también es una de las principales indicaciones. Masas renales, esto casi no se utiliza. Para esto generalmente ya tenemos lo que es la tomografía computada. Función renal global individual, esto a lo mejor se han escuchado mucho los que han rotado por hospitales o han ido allá a rotar con los médicos. Es una enfermedad hereditaria, y aquí va a haber mucho ese tipo de casos donde llegan las personas pues, con los riñones llenos de quistes. El quiste, ya a lo mejor después lo van a leer, que ahora sí que la raíz del quiste se asienta sobre la corteza específicamente, dañando toda la función. Entonces son pacientes que generalmente llegan a la consulta tapizados de quistes, y la corteza pues está perdida, que es lo que le indicamos muchas veces. Nada más para protocolizarlo, pues solicitamos un gammagrama. En ese nos va a determinar, ¿sabes qué? En este riñón ya no hay función, órale, ya, vigilancia, o el paciente candidato a nefrectomía bilateral, o consecuente pues a sustitución renal como la hemodiálisis. La hipertensión intravascular en la actualidad es el principal uso, ¿vale? Y como les comentaba acá, en pacientes pre y post trasplante renal, como parte del protocolo quirúrgico, ¿vale? Las fases que ustedes hablaban, ¿sí? Como la tomografía, ¿sí? En esta secuencia es como empieza, se le administra el tecnecio 99, a los 0,7 minutos empieza a diseminar por la corteza y empieza el proceso de lo que es la filtración glomerular. A los 7-20 minutos, a comparación del DTPA, el MAC3, se mide esta curva hasta los 7-20 minutos, ¿vale? Son aproximadamente, varía mucho, 60 imágenes, hay otros que dicen otros libros 40, 45, 50, y un proceso normal pues está establecido hasta 20 minutos que dure este estudio, ¿vale? En modo simple, ¿vale? El enograma, este estudio específicamente en modo simple está más que nada indicado en pacientes que han sido expuestos a estudios previos, que la radiación es mucha. Este modo simple es como si nosotros llamáramos a la tomografía de baja radiación, ¿vale? Se le inyecta el radiotrazador, se le toma una imagen, se quita al paciente de la exposición y se van tomando seriadas, pero sin que el paciente esté expuesto. En un total, es decir, es un poquito más largo este estudio, hasta 6 horas puede durar, hasta 4 horas, porque lo están quitando y poniendo al paciente para que no se exponga, porque muchas veces los pacientes por la antecedente no pueden seguirse exponiendo. Por ejemplo, ¿vale? La fase arterial es muy didáctico. En el enograma isotópico, la fase arterial, pues ya saben, lo rojo es la arteria, llega el radiotrazador, ¿vale? Y principalmente pinta todo, acuérdense cómo está la irrigación en el sistema renal. En la parenquimatosa se redistribuye, ¿vale? Ya no está en la corteza, se distribuye todo lo que es
parénquima renal. Sí, y la esclerótica, pues ya sabemos, una vez que pasaron esos minutos que ya nombramos en la clase anterior, viene la fase esclerótica. Aquí es cuando ya nos damos cuenta, ¿verdad? Si hay un retardo en esta fase, de acuerdo a lo establecido, ahí se puede empezar a sospechar de un proceso obstructivo. Eso a lo mejor ya más adelante cuando rotan por hospitales, estén viendo constantemente este tipo de imágenes, pues es la imagen típica de un renograma isotópico. Uno pues como cuando empieza dice, pues si las marcas de ultrasonido no las entiende uno. Ahora estas pues también es un poquito más difícil, pero con el tiempo y la práctica lo van a ir agarrando la onda. Pero lo que tocábamos en las diapositivas anteriores, ¿verdad? Las fases, ¿vale? Captación, ¿sí? La excreción, ¿vale? Estas ya son las últimas. Aquí en esta específica es una fase de generación tardía. Realmente queda un poco de radiotrazador, pero la mayoría se elimina. Aquí, ¿qué diferencia ven? Aquí retarda un poquito más en eliminar el del lado derecho, perdón, el del lado izquierdo que el del derecho, ¿vale? De aquí ya podemos sospechar algo, ¿sí? Que hay un retardo en el vaciamiento. Estas gráficas también, ya con el tiempo pues van a ir agarrando colmillo para poder leerlas. Ahí son las fases que nosotros nombramos, ¿sí? La fase desde la nefrográfica, ¿vale? La parenquimatosa, la escletal, ¿vale? Todo esto es esto es lo normal. Cuando hay una variación en estos tiempos, ya saben, este se puede ampliar, ¿vale? A ver, este se puede ampliar y desde ahí empezar a sospechar de un proceso obstructivo. Aquí está otro ejemplo más específico con el radiofármaco del DTPA y el MAC3 en sus 3 fases, ¿vale? Todo está dado, esto es lo normal, ¿vale? Si alguna de las fases se extiende, pues ya sabemos que a ese nivel puede haber, trasladándolo a la anatomía del riñón, en ese nivel puede haber una obstrucción, ¿vale? ¿Alguien tiene una idea de a qué se refiere esta parte que señalan? Trate más. Debe ser menos de 5 minutos. O sea, el tiempo, ese sería como tiempo máximo de actividad. O sea, como para que se dé ese pico. O sea, en lo que ese pico se tiene que mantener. Ya si se extiende ese más de 5 minutos, acuérdense, la sospecha, ¿verdad? De que ahí puede haber un problema obstructivo, o ya no capta, no lo captó desde el principio. Y contando también lo que es los volúmenes. Pero nada más checar siempre una actividad, un tema con actividad mayor a 5 minutos, hasta no mostrar al contrario, un proceso obstructivo, ¿vale? Este es un apartado, lo que les decía, actualmente se utiliza mucho para la hipertensión renovascular, algunas patologías que nos dan mucho, muy común, ¿verdad? Desde la diabetes, la hipertensión arterial, procesos obstructivos crónicos, el más común también aquí en nuestro medio, procesos obstructivos correnales, por ejemplo, la hiperplasia de próstata. Todos esos son casos que, por ejemplo, se puede utilizar este tipo de estudios. El de la hipertensión renovascular, como su nombre lo indica, detecta hipertensión dependiente del ya conocido sistema renina-angiotensina-aldosterona. Todos ya pasaron por ese tema, ya leyeron ese tema del sistema renina-angiotensina. Más o menos recuerdan las fases. ¿Sí? Entonces, en ese se establece el principal estudio para el renograma isotópico en la actualidad. Generalmente, para indicaciones de este tipo de estudio, son seleccionados los pacientes. Sí. En algunos pacientes, principal es seguimiento posquirúrgico, ¿vale? En este caso, se refiere mucho a lo que es el problema de hipertensión renovascular después del trasplante, ¿vale? Entonces, es donde más se utiliza actualmente el estudio del renograma isotópico. Aquí creo que en Mérida, en los hospitales especiales
no sé si hay el sistema de trasplante renal, ¿alguien ha escuchado eso en institucional? Creo que nada más es el centro, que es la Ciudad de México, norte. Bueno, Veracruz pues tiene hospitales especiales con el programa de trasplante renal, ¿vale? Entonces aquí está muy sintetizado todo lo que es el sistema de renograma isotópico para hipertensión renovascular. Ya saben, principalmente, como su nombre lo indica, va a detectar alteraciones como una estenosis a nivel de la arteria renal. ¿Qué pasa? Pues disminuye el flujo sanguíneo, subsecuentemente el filtrado glomerular. Recuerden fisiopatológicamente que se desencadena de ahí toda la cadena que ya conocemos: renina, angiotensina tipo 1, que previamente, ¿vale?, viene dada por el angiotensinógeno, ¿vale?, y todo hasta las principales secuelas, ¿vale? Esto más que nada es como un mecanismo de compensación, ¿vale? Aumento del filtrado glomerular, pero va a haber un punto de que el riñón dice, ya me cansé, entonces empieza a aumentar el volumen circulante y es cuando ya saben que nos toca ahora a los pacientes con edema, ¿vale? Edema desde cara, miembros torácicos, miembros pélvicos, que es lo más común de la falla renal, ¿vale? Esto ya lo hemos tocado, el tema de la en generalidades del renograma isotópico, ¿vale? La prueba base, y a partir de ahí se empiezan a tomar las otras fases, ¿vale? Esto también es muy importante, eso lo determina mucho el médico radiólogo, su especialista en hacer este tipo de estudios, que es la medicina nuclear. Pacientes tienen que checar clínicamente que no traigan estos factores, tal de deshidratación, ¿vale? Que desde el principio una prueba basada normal, que no vaya a dar falsos positivos, como vimos en la otra, y pero principalmente tienen que checar esto, ¿verdad?, que el paciente venga bien hidratado. Pues esto está contraindicado en pacientes que están inestables, pero pacientes estables tienen que checar el nivel de hidratación para que sus resultados sean lo más óptimos posible, ¿vale? Porcentaje de sensibilidad y especificidad no varía mucho a los anteriores, y lo que les comentaba, ¿vale?, se utiliza mucho para predecir el éxito de la cirugía, ¿sí? Si es mayor al 95% es un predictor positivo, aquí, en el 70% es un predictor negativo, ¿vale? Pero ya sabemos, en este caso, para pacientes seleccionados, no se utiliza muy en general, específicamente para los pacientes protocolo de trasplante. Este renograma diurético, algunas bibliografías y algunos institutos de medicina nuclear en los hospitales ya no lo manejan tanto, se van por el anterior, ¿vale? ¿Por qué? Porque como su nombre le indica, utiliza un diurético, ¿vale? ¿Alguien que se acuerda dónde actúan los diuréticos en el sistema renal? Por ejemplo, la furosemida, que es la más común. O la espironolactona, acuérdense cómo está la nefrona. Y hay algunos que actúan ahí la furosemide, el otro la erythrocloroticida, la espironolactona, ¿vale? Entonces por eso se le llama diuréticos, porque este programa lo que va a determinar principalmente la función a ese nivel, ¿vale? Y el hecho pues que se le agregue el diurético, que va a aumentar pues la producción de orina, y la principal determinación y uso de este renograma es para obstrucciones a nivel ureteral, en este caso por renales, ¿vale? Como les comentaba, está en desuso, es un poco inferior a los métodos anteriores y depende mucho de artefactos. ¿Qué es eso? Un artefacto que se les ocurre a pacientes que les hacen el estudio, traen el colon, intestino grueso muy distendido, ¿vale? Ahí como artefacto pues está aplastando el uréter, ¿vale? Y puede ser una causa de un resultado no fiable. Las principales indicaciones: obstrucción ureteral, hidronefrosis al nacimiento, lo que les comentaba, pero ahorita en los niños ya se utiliza el otro. La evolución postquirúrgica de una obstrucción, esto principalmente cuando operamos, hacemos plastillas de construcción del uréter por obstrucción del nacimiento o por traumatismos, reinsertamos los ureteros, o ya sea proximal o en la pelvis renal, y
ya no es, era de los más utilizados para evaluar este tipo de cirugías, ¿vale? Lo principal, estos casos no se utilizaban. Lo principal era pues su nombre lo indica, la furosemide, ¿vale? Por eso estaba contraindicado, ¿vale? Antes después del nacimiento de los recién nacidos les daba muchos efectos secundarios, ¿vale? Porque acuérdense que a esa edad, pues, el sistema renal aún no está totalmente desarrollado, ¿vale? Nada más quise poner ahí de ejemplo las que son principales imágenes, ¿sí? Como ven, a comparación de los otros, se basa principalmente a nivel ureteral, ¿vale? ¿Qué ven aquí? Pues la dilatación, ¿vale? Pero si comparan con el contralateral, el izquierdo, esto no hay eliminación, ¿vale? Justamente se le iba a preguntar, o sea, si toma primero de un uréter y luego del otro, o se toma de los dos. De los dos, acuérdense. Y en este caso hay un daño porque pues solamente se está pasando el de un lado. Okay. Y acuérdense que fisiopatológicamente, desde que el riñón empieza con la filtración, es a la par. Entonces, un retraso en uno, ¿vale? Nos habla pues pero sí, la mayoría de obstrucción, pulmonar, pero sí, tiene que ir a la par. Okay. La absorción y la eliminación. Y eso sí es. Aquí está un acercamiento de que les decía, ¿vale? Hay una dilatación, pero sí, lo elimina, y en pues miren, definitivamente no. Y la gráfica correspondiente. La radiocistografía, esto a lo mejor recuerda con el tema anterior, con el cistograma, ¿vale? Principalmente evaluar el reflujo vésico-ureteral. ¿Alguien que se acuerde de la definición del reflujo vésico-ureteral? ¿Dónde está la principal alteración en este tipo de patologías? Reflujo, acuérdense. ¿Qué pasa? De la vejiga se regresa la orina, ¿vale? Pero ¿qué estructura hay entre la vejiga y los ureteros? Hay una estructura muy importante que es un esfínter a ese nivel de cada lado de los ureteros, que cuando no tiene esa coaptación a ciertas presiones, que hay unas ciertas presiones establecidas, pues la vejiga se empieza a llenar, y cuando rebasa esa presión de esa parte que se inserta con la vejiga, ¿qué pasa? Pues toda la orina que está en la vejiga se empieza a refluir. Son varios grados, a lo mejor ya más adelante ustedes lo van a revisar, pero es uno de los principales estudios que se utiliza en la radiocistografía. Esto es más dinámico que el cistograma, ¿vale? Pero es la principal evaluación. Esto es muy común, acuérdense, el reflujo en niños, ¿vale? Y o en mujeres premenopáusicas, ¿sabes? Entonces, hay dos tipos de aplicaciones de radiocistografía, directamente e indirectamente. Esto más que indirectamente viene secundario a la administración en el renograma, ¿sale? Que es el que vemos acá en el proceso de eliminación, ya el riñón a la vejiga. Ahí se agrega otra fase para aplicar la radiocistografía, pero en general el directo es el que utilizamos en el reflujo vésico-ureteral, ¿vale? Este tipo de radiotrazador se tiene que colocar con una sonda. Es lo único que molesta al paciente, tiene que ir una sondita transuretral. Ahí que nos podemos encontrar como artefacto, acuérdense, estenosis de la uretra en hombres, en mujeres también, ¿vale? O alteraciones ya en la anatomía de nacimiento, porque acuérdense que también se utiliza mucho en niños. ¿Qué puede ser? Pues acuérdense, las valvas uretrales posteriores en los niños, que es muy común, causa de obstrucción porrenal. Ese es el único problema que nos podemos encontrar para poder realizar este estudio, que no podemos canalizar la uretra. Y otros dirán, ¿y qué otra forma hay, doctor? Si lo tratamos de insertar directamente a la vejiga, pues no, va a ser un falso negativo. Eso tiene que ser transuretral. Esa es la única contraindicación que pudiera tener para realizar este tipo de estudios, ¿vale? Aquí más o menos, ¿dónde se ubican? La vejiga, ¿sale? ¿A cuál se va principalmente? Reflujo, pues al lado izquierdo, ¿sale? Por incompetencia, ¿en qué zona, en qué estructura? Los uréteres. En la unión del uréter con la vejiga. ¿Vale? Sí, o sea, como que en vez de que el flujo vaya así, el flujo como que se va así, da una vuelta y ¡fum! Sí, pero más que nada ahí
¿Es de nacimiento esto o cuando nosotros tenemos que reimplantar los ureteros? Eso pasa mucho en los trasplantes renales. Acuérdense que se tiene que reimplantar el riñón a la cavidad pelviana. Y también en traumatismos que nos toca reinsertarlos, esos son los controles posteriores. Porque si no lo hace muy bien el reimplante, ¿vale? Este problema que podemos tener del paciente, le salvamos en ese rato el urete, pero le podemos dar en la torre si no lo hacemos con buena técnica, porque puede haber reflujo famoso. ¿Vale? Y los grados, eso ya lo van a estudiar ustedes, son grados específicos que depende del grado, se va para un uréter hasta la mitad del uréter, el otro grado se va ya en el uréter proximal, hay otro que dilata las cavidades, ¿vale? Son grados ahí de alteraciones del reflujo vesicular, ¿vale? Es muy importante aprender esta clasificación porque en base a cada grado es el tipo de tratamiento que ofrecemos, ¿vale? Sintetizando grado 1, pues vigilancia. Con la maduración en los niños, ¿vale? Eso se corrige, dice la literatura. Ya cuando son grados del 3 en adelante, no hay otra que, si no está contraindicada la cirugía en el paciente, hay que operar, ¿vale? Evaluación específica para pacientes post-trasplantados, ¿sí? Siempre la principal cosa es evaluar la función del órgano que se trasplantó. Acuérdense que cuando se trasplanta un riñón, si les ha tocado a alguien ver trasplantes renales o ver videos, muchas veces si no hay alteraciones en la unidad renal que está fallando, esa se deja, no se retira, y el trasplante, el riñón se deja cavidad pélvica, ¿vale? Con la nueva reinserción de sus nuevos vasos y el uretero, ¿vale? Y posterior a eso se deja su catéter doble J para permeabilización, y es cuando a los meses, alrededor de 4 o 6 meses, se le realiza su estudio post-trasplante. ¿Qué puede determinar este tipo de estudios? Lo principal y el poco de los cirujanos trasplantes. Fístulas, ¿vale? ¿Qué es eso? Es una comunicación anormal, no pegó bien ahí el implante. Y va por otro lado, por un caminito para otro lado. Así es, aunque traiga el catéter doble J, si no se hace la técnica, pues el paciente luego empieza con dolor, fiebre o infecciones de repetición. Y esto ya es más grave, ¿verdad? Son parte de las fases del rechazo renal. El rechazo agudo está determinado específicamente por unos síntomas. Necrosis, pues eso ya cuando se determina, esto casi es histopatológico. En este caso, cuando se establece esto, pues el riñón o el trasplante se prende, ¿sale? Y se vienen desde el punto de vista legal, pues el nefrólogo, que en este caso nos apoya mucho en este tipo de patologías, ese poco de ellos también, porque son pacientes que no se encuentran hasta que no hacen esos estudios. Híjole, ¿de dónde vienen? ¿Vale? O tan simplemente es una infección leve de vías urinarias, pero siempre hay que pensar de lo más común hasta lo más inusual, ¿vale? El hemograma post-trasplante, lo que les decía, miren, esta es la unidad renal que se trasplanta, ¿vale? Para ustedes, esta imagen la consideran normal, desde acá. Acuérdense por las fases, esta es normal, todavía no lo capta. ¿Por qué? ¿De dónde viene? El ureter. Sí. ¿Qué estructura es esta? Acuérdense. Son los ureteres. ¿Cuál? No. Eso es riñón, entonces. Acuérdense que este específicamente ya es por la vena o arterial, ¿vale? Acuérdense, estas son las ilíacas, ¿vale? Y cerca de la ilíaca siempre está la indicación de colocar la nueva unidad renal. ¿Vale? Y en estas fases, como les explicaba, miren, no capta, empieza a captar bonito, ya pasa los minutos de tomar el hemograma. Este se considera un estudio normal, ¿vale? Captó, ¿sí? Con sus respectivas curvas, ¿vale? Por ejemplo, ya lo que les decía, ya por minutos. Eso sí está bien establecido. Los radiólogos de medicina nuclear, híjoles, un poco obsesivos compulsivos con esto, porque no digo que segundos que varíen, minutos que varíen, ya es patognomónico de alguna alteración a ese nivel. Y si no se corrige a tiempo, compararla con la otra. Si no se corrige a tiempo, acuérdense que un paciente les ha tocado cuánto tiempo espera para que le donen un riñón. Años, hay listas de esperas, y entonces hay donadores vivos, donadores cadavéricos, y que te trasplanten, vaya bien, y por descuido de uno como cirujano o clínico,
te pasa esto, pues híjole, o puedes morir, o la lista de espera otra vez, ingresar a una nueva chance de que te trasplanten un riñón, ¿vale? La evaluación testicular aquí ya es como tema ahí, nada más agregado para que estén enterados. Casi no se utiliza mucho esto. Normalmente pueden ser esto más que nada en países tercermundistas, por ejemplo. Estamos hablando que este tipo de estudios, no tengo nada en contra aquí en México, pero son muy caros, ¿vale? Eso estamos hablando de hospitales en Estados Unidos, en Europa, y es el principal uso de este tipo de renogramas para diagnosticar infarto, torsión testicular. Aquí, en México, acuérdense, el gol estándar que utilizamos mucho pues es la tomografía. El ultrasonido, el Doppler de ultrasonido, pues ahí nos va cómo están depermeabilizadas las arterias y las venas del testículo y diagnosticar este tipo de estudios. Y se utiliza, ese sí es un tipo de retrasador, ¿sí? Específico, son 20 imágenes específicas y una duración de 15 minutos. Y esta es la imagen testicular, ¿vale? ¿Recuerdan las capas del testículo? Del escroto. Túnica vaginal, son varias cositas, ¿vale? Que por embriología todas derivan del abdomen y terminan lo que son, completando lo que son las capas del testículo. Aquí es una imagen donde es un radiotrazador, un testículo normal. Y el estudio en boga actualmente, el PET scan, ¿vale? ¿Alguien se acuerda qué significa esto, PET? Es tomografía por emisión de positrones. Tomografía por emisión de positrones. Esta, sintetizando, vamos a ir un poquito más rápido con estas, por tener el tema del gamagrama. Específicamente es para el uso de cáncer de próstata o cáncer en general. En este caso lo utilizan mucho para cáncer vesical también, ¿vale? Pero más para el cáncer prostático, ¿vale? ¿Cómo se realiza en el centro radiológico, ¿vale? Y todo esto que ven, ¿vale? Son los focos que da, ¿vale? La patología, de acuerdo a las principales zonas de metástasis que da. ¿Alguien recuerda? Bueno, a lo mejor todavía no es tema que ven ustedes. Cáncer de próstata, que es muy común aquí en el sur, principalmente da metástasis al área de la pelvis, de ahí hígado, riñón y pulmón, a los ganglios, ya de ahí óseo. La mayoría de todo el cáncer de próstata es sistema óseo, ¿sale? Bueno. Pero por la tomografía por emisión de positrones se pueden detectar metástasis a esos niveles, sí, más que nada específicamente para órganos, ¿vale? Y sí puede dar a hígado, riñón es raro, pero más a hígado, ¿vale? Se inyectan este tipo de isótopos y principalmente para la reconstrucción de las imágenes es la misma técnica utilizada para la tomografía y la resonancia magnética, ¿vale? Funcionalmente pues no nos sirve de nada, más que nada es para detección de focos de metástasis en ellos, ¿vale? Los principales radiotrazadores que se utilizan es costoso, sí. Un estudio de estos en medio particular, híjole, van a dar sus 25,000, 30,000, si no es que está más, ¿vale? Y lo único que nos van a determinar pues es eso, ¿verdad? Hay o no metástasis, ¿vale? Y la inmunografía, que es lo que les decía, lo más actual en la detección de, así forma parte del gamagrama, de cáncer de próstata, ¿vale? ¿Por qué? Porque utiliza un radiotrazador muy específico que va dirigido específicamente para receptores del AP. ¿Qué significa AP? ¿Se acuerdan? Antígeno prostático específico, ¿verdad? Acuérdense, que no se les olvide, el antígeno prostático específico por eso se llama específico, porque nada más se produce en tejido prostático. Cuando ya detectamos niveles en sangre, así sean arriba de 4, que es lo normal, abajo de 4, ¿qué nos da a entender? Pues que la estructura anatómica de la próstata ya puedo decir que violado. ¿Sabe por qué? Porque el AP salió a nivel sistémico, y es por eso que antes, cuando no existía el antígeno prostático específico, por eso muchas veces el tabú del urólogo, ¿verdad? Todos tenemos que aceptar correctal, ¿vale? Pero ahorita con el advenimiento del antígeno, si no está elevado, pues no se sospecha,
¿verdad? De cáncer de próstata. ¿Sí? Específicamente, al primer sitio de metástasis, los ganglios linfáticos para estadificar el cáncer, después de operados de prostatectomía, ver si hay recurrencia. Por ejemplo, muy importante en las prostatectomías laparoscópicas radicales o abiertas, por ejemplo, si quedó tejido con una mala técnica en el lecho quirúrgico, es bien específico para determinar. Sale un punto ahí después donde estaba el lecho, un punto negrito en la imagen, híjole, metástasis, recurrencia local hasta no mostrar lo contrario. Y ahí pues muchas veces ya no se opera el paciente, muchas veces con hormonales, radioterapia, se trata esa zona. ¿Vale? Unas imágenes ahí en general, que es la inmunografía. ¿Vale? Son varias etapas que sí son, es un poquito más largo que la otra, que los otros estudios, perdón. ¿Vale? La más, a lo mejor más representativa, pues esta, ¿verdad? Genitales, vejiga, ¿vale? Si hubiera metástasis, pues a los ganglios inguinales. Y esta sería una reconstrucción tridimensional, ¿vale? El sitio del lecho quirúrgico, ¿vale? Recurrencia del cáncer del próstata, ¿vale? Este estudio, en síntesis, es muy utilizado. Es el pan de cada día con nosotros en los institutos. Ya saben, nos amarran de mano unos hospitales generales de la zona porque nada más se realiza en tercer nivel, ¿vale? En el medio privado pues sí lo tenemos todo a la mano, ¿vale? Pero es el estudio de nuestro más común que utilizamos, y aquí más por frecuencia, aquí estamos con problemas de uropatías obstructivas por virus. Este es un estudio que nos ayuda mucho en la planificación y protocolo de pacientes obstruidos, ¿vale? Muy bien. Vamos a pasar a lo que es el tema de las pruebas de función renal. Alguien que me diga los principales estudios a los que se refieren las pruebas de función renal. Los más básicos, porque hay muchos. Ego. Otro, más específico. Bueno, luego sí, porque vamos a decir porque algo más, algunos estudios específicos que a lo mejor que ustedes que han tratado ahí en los hospitales, pasa visita, a ver los laboratorios de este paciente controles, esto salió híjole más alta que el de ayer. La prueba de función renal se refiere a lo laboratorial. Es más, más que nada como resultado laboratorio, para que me entiendan. El urea sí es parte de la valoración, pues, pero laboratorialmente, creatinina, la urea y el porcentaje de filtración glomerular. Así es, ese de bypass lo da la computadora y le falta uno ahí, urea y creatinina. BUN. Úrico, el BUN. Así es, ¿qué significa BUN? Vino que quede nitrato úrico. Entonces, otra de las más principales, la más específica, ¿cuál es su patología? La creatinina. ¿Alguien se acuerda cuál es el mecanismo o la patología de la producción de la creatinina? Patológicamente. ¿Sí ya vieron la anatomía, fisiología del sistema renal? O sea, como ciencia básica. En el primer año. No me acuerdo. ¿Me recuerdan? Fácil, te digo, lo que es la creatinina es la prueba de función renal más específica. ¿Por qué? Porque es la única que se produce a ese nivel de lo que vemos en las imágenes, ¿verdad? Protesta, filtrado glomerular. ¿Qué pasa cuando está apareciendo elevada en sangre? Fue lo más común, ¿verdad? Que hay un proceso de alteración en la filtración y función del riñón, ¿vale? Entonces en eso nos vamos a basar, también es un tema muy amplio, ¿vale? Ese sí también, como tema básico, leanlo, porque es el tema de cada día en el pase de visita,
la evaluación de los pacientes posoperados, y más aquí pues en Cancún, que hay mucho paciente con insuficiencia renal, ¿vale? Y pacientes obstruidos de colitos. Entonces el contenido, la importancia de la función renal, neurología, las pruebas, lo que decía, la tasa de filtración glomerular, que es hasta la bypass ahí el laboratorio, algunos ejemplos que podemos implementar en lo que es las pruebas de función renal, ¿sí? Entonces la importancia, ¿vale? ¿Qué nos va a determinar o qué nos va a ayudar? La función renal, pues, acuérdense, la filtración, eliminar toda la sustancia, ¿sí? Que nuestro organismo pues ya no sirve, ¿vale? Homeostasis, que es lo importante, ¿vale? Hay un equilibrio fisiológico, metabólico, con el fin principal en el organismo de mantener la tensión arterial. Eso es tema ahí de fisiopatología renal. Síntesis de hormonas, ¿vale? Síntesis de hormonas, alguien que se acuerde, las principales hormonas producidas, ya las tocamos en el tema anterior, en el riñón. Ajá, para otra. Acuérdense, cada una se produce en una zona específica de la suprarrenal, la gran corticotrópica. De las sexuales, ¿cuáles son los que se producen ahí? Son varias de las sexuales que cuando se altera esa glándula, híjole, en el paciente, bueno, díganlo, sin pena aquí, vamos a aprender. Y acuérdense, sin pena, gloria, si nos equivocamos, ¿cuál? Prostaglandina, esa se produce un poquito secundariamente, pero por acción de una de esas, pero secundariamente más. Eritropoyetina. Función principal, en varios casos, la eritropoyetina, alguien la ha escuchado en los pacientes renales, se administra exogenamente para nivelar los niveles de hemoglobina en los pacientes con insuficiencia renal, porque se le está suplantando al paciente, ¿vale? Y el equilibrio electrolítico, ya saben, en cada parte microscópica de cada glomérulo viene el equilibrio electrolítico, ¿vale? Los principales electrolitos, acuérdense, sodio, potasio, cloro, y de ahí los que se deriven. Y aquí con nosotros, ¿vale? La principal importancia es evaluar la filtración y la reabsorción a nivel del riñón, ¿vale? Todo esto, pues ya, un desequilibrio en la función del riñón, pues va a tener sus efectos en todos los sistemas en el organismo. Lo que les decía, a lo mejor se acuerdan con esta imagen, ¿vale? Lo que es la nefrona, de los estudios radiológicos que les tocaban en el primer tema. Aquí actúan algunos de los radiotrasadores, ¿vale? Y pues, últimamente, pues ese tema es también amplio, no lo vamos a meter tanto, pero es una imagen de la función principal de la célula del riñón, que es la nefrona. ¿Cómo se cae? No, Javier, lo voy a pagar. ¿Y lo prendiste? ¿Verdad? Es como... No, sí, Pablo, porque se cambia. Gracias. Sí, específicamente la nefrona, grábense mucho, esta vez pregunta de exámenes. Cápsula Bowman, ¿vale? Arteriolas, acuérdense, deferente, aferente, microscópicamente. Eso es importante. Las proteínas plasmáticas. Esto es, aquí es cuando hay una falla. En esta zona es cuando lo que decía selección general de orina, que empieza a aparecer en el ego, pues la proteinuria, ¿vale? Hay clasificaciones de proteinuria, pero esta es la principal zona que se daña en el riñón. Pues ya decían ustedes, ¿sale el boom? Sí. Limitaciones de cada una de ellas. Ya es de lo más nuevo que se empezó a utilizar, pero igual es caro. Y eso también es de lo más actual, pero es un estudio muy caro a nivel laboratorial. Lo básico ya sabes, creatinina, boom y la urea, ¿vale? Por aquí veo una frase que esta. ¿Alguien tiene idea de por qué la creatinina
puede ser producto de la degradación tisular. Acuérdense que hay una alteración muy común cuando hay pacientes infartados a nivel muscular, ¿vale? Pero es otro subtipo, la creatinina quinasa, ¿vale? Pérdida tisular a nivel renal, puede estar enmascarada también o dar resultados positivos cuando el paciente presenta alguna alteración a otro nivel muscular por su, ahora sí que de la manera que tiene la creatinina quinasa, puede dar un poco de falsos positivos. Por eso se refiere a eso, muy importante, que puede ser producto de la degradación tisular. ¿Sí? A eso se refiere más que nada. Esto ya está basado pues, en la Sociedad Mexicana de Urología, ¿sí? Principalmente pruebas de función renal, imaginológicamente, mediante ultrasonido, radiografía TAC y las otras que ya son más invasivas, como es la biopsia, el inmunomarcaje, que eso se refiere al gamograma, principalmente la albuminuria. La albuminuria es eso, las microproteínas o las proteínas eliminadas por la orina, ¿vale? Los biomarcadores inflamatorios, esos son los que señalaba acá, que son de los más nuevos, que en la actualidad, en la consulta diaria, a menos que sea un paciente de casos complicados en PIS, en un hospital, medicina interna, nefrología, que utilizan mucho los nefrólogos, pero lo básico, creatinina, BUN y urea. ¿Cuál de estos estudios, cuál es el mejor estudio para estimar la función renal? Generalmente pues debe estar dado por uno como clínico, ¿vale? Como el médico encargado. Hay una serie de ecuaciones que a lo mejor ustedes han visto, les han escuchado. Actualmente ya hay aplicaciones, sabemos que nada más meten los valores, te piden de creatinina, algún peso del paciente, edad, automáticamente te dan todo eso. A mí todavía me tocó la vieja escuela que tenemos que hacer la cuenta, ¿vale? Y así nos sirve pues porque era todo de calculadora, celular y tienes que estar bien la cuenta. Y son pruebas con mayor sensibilidad, estas las para determinar la función renal, pero depende mucho que los resultados dados por el laboratorio no tengan falsos, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando sospechamos de un paciente con la tasa de filtración glomerular alterada, química sanguínea de 3 elementos son los principales estudios solicitados, el examen canal de orina para medir proteínas en orina, ¿vale? O también se puede medir, acuérdense, hemoglobina, acuérdense que luego tenemos casi hasta 2 o 3 clases para hablar de examen canal de orina, ¿vale? Es muy detallado cada reporte ahí, te dice muchas cosas. Microalbuminuria, lo que decíamos, por alteración de la cápsula Bowman, se liberan proteínas. Cuando esas proteínas, acuérdense, a nivel de la nefrona se tienen que reabsorber para aprovecharlas en el organismo, ¿sí? Y actualmente la principal uso es ese en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿sí? Los controles, pacientes hospitalizados, en diálisis, hemodiálisis, todo esto es parte de la vida diaria en la determinación de evaluación clínica de los pacientes renales, ¿vale? Lo que decíamos, ¿vale? Ruta de eliminación del biomarcador debe ser siempre para que sea un resultado fidedigno a través de la filtración glomerular. Por eso muchas veces está contraindicado en algunos pacientes utilizar medios de contraste intravenosos o biomarcadores, porque está alterada su filtración, aunque se utilizan como diagnóstico, pueden quedarse a nivel sistémico y intoxicar al paciente, ¿vale? Debe ser un biomarcador que no se una a proteínas. ¿Por qué no se van a ir a proteínas? Porque acuérdense que en esos pacientes, alterada la tasa de filtración glomerular, las proteínas se están tirando, ¿vale? ¿Por qué no se debe filtrar este biomarcador en la vía tubular? Porque es una de las zonas que también está alterada en pacientes con alteración de la tasa de filtración glomerular. Y no debe ser absorbido el biomarcador en ningún fragmento de la unidad renal, que es la nefrona. ¿Por qué? Porque en vez de eliminarlo y determinar las fases de obstrucción, el paciente lo va a estar acumulando, ¿vale? Principalmente el uso
diagnóstico y de control de enfermedad, pacientes con enfermedad renal. Es muy fácil hacer este tipo de interpretaciones porque cada paciente pues, es un mundo diferente, ¿vale? Desde que ya tiene problemitas secundarios, la mayoría de los enfermedades renales son diabéticos, y una alteración en su metabolismo puede dar falsos positivos en la tasa de filtración glomerular. Los pacientes con problemas de la circulación, igual, ¿vale? Nos pueden dar resultados falsos positivos. Los biomarcadores de endógenos y exógenos, ya saben, el principal y estos dos actualmente se utilizan, pero pocos pacientes por lo caro, ¿vale? Estos exógenos es raro. En algunos artículos son principal causa de intoxicación en pacientes, porque como está alterada la filtración glomerular, la administración de estos ya casi por estar el asterisco en nula, ¿vale? Porque se ha visto mucho efectos secundarios, ¿vale? Esta es la psicopatología de lo que es la principal sustancia de la función renal, la creatinina, ¿vale? Valores normales, eso no se les olvide, 0.5, 0.9. Por arriba estos valores normales, depende mucho de cada laboratorio. Hay laboratorios que pueden dar hasta 1.1, 1.5, ¿vale? Pero cualquier alteración en esto nos habla de alteración del proceso de la filtración glomerular, ¿vale? Utilizando lo del marcador de la cistatina C, donde actúa principalmente a nivel renal, en los vasos sanguíneos, y la aplicación de la enfermedad renal crónica, recuerden, ¿vale? Es una enfermedad multifactorial, ¿vale? Está dada por diferentes desórdenes a nivel de la estructura y función renal, ¿vale? Son pacientes que ya saben, ¿vale? O eran hipertensos, o eran diabéticos, ¿vale? Por un mal control. Acuérdense, diabetes daña desde la punta del cabello hasta la punta del pie, ¿vale? Y los riñones pues, son los principales focos de daño en este tipo de pacientes, ¿vale? Todas las complicaciones desencadenan en esto, ¿vale? La principal, pues ya saben, la falla renal o la enfermedad renal crónica en sus múltiples fases y los tratamientos en la actualidad, ¿vale? Esta gráfica ya es una clasificación, esta sí la han escuchado, ¿vale? Ah, el cálculo. Estas, la verdad, uno no se las aprende, siempre carga las tablitas, ¿sale? Con las aplicaciones ya viene esto, y de acuerdo a todos los valores, clasificas al paciente. Porque eso sí lo tienes que poner como diagnóstico, ¿verdad? Paciente con enfermedad renal crónica, clasificación, pones esta, ya pones, de acuerdo a lo que encontraste, con esas letras con las que identifican, ¿vale? Todos estos desórdenes heterogéneos de la enfermedad renal crónica siempre va a estar reducida la tasa de filtración glomerular, ¿vale? Parte del protocolo de ellos debemos de pedir, aparte de los más específicos, la nómina, anormalidades en el examen general de orina que les comentaba, electrolitos tanto séricos como en orina, ¿vale? Esto ya se mete mucho más, es un procedimiento más invasivo. A lo mejor han escuchado cuando son pacientes que inician falla renal de la nada, jóvenes, entonces se les hace mucho los estudios de biopsias a nivel renal y se reportan histológicamente, son varias las alteraciones, ya se apoya uno pues del reumatólogo, del arqueólogo, porque son procesos que se detectan generalmente ya muy avanzados, el paciente es pobre del pronóstico, son alteraciones inmunológicas a nivel de riñón, ¿vale? Las detectadas por imagenología, que son las más comunes, y se utiliza también como método de control en los pacientes trasplantados. Y importante, esos son los valores de una tasa de filtración glomerular, ¿vale? Arriba de esto, pues igual, nos habla de alteraciones sensibles, ¿vale? Las clasificaciones que a lo mejor estas ya se acuerdan, cada estadio con su descripción y cada estadio con el nivel de tasa de filtración glomerular. Eso también es fácil de decir, a ver, este paciente es renal crónico estadio 5, híjole, la tasa de filtración glomerular, entonces ya de ahí te empiezan a hacer las preguntas desde el diagnóstico y tratamiento, pero es muy básico.
ese sí se lo tiene que aprender uno, pero le va a servir mucho para eso, ¿verdad? Todos los pacientes que ven hospitalizados en el servicio de medicina interna o en el área de trasplantes, todo eso es la vida diaria del paciente en el pase de los médicos en el pase de visita en este tipo de hospitales. Y las limitaciones principalmente, ¿sí? Alteraciones en los resultados falsos positivos en las albuminurias y errores estimados en la determinación de creatinina, factores externos desde la deshidratación, que muchas veces corrigiendo la hidratación, la creatinina se corrige y ya no se clasifica como una enfermedad renal crónica, ¿vale? Principalmente a nivel de laboratorio tenemos que hacer equipo con ellos, ¿vale? ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que poner en todas las solicitudes específicamente lo que queremos, ¿vale? Porque muchas veces lo generalizamos y el laboratorista, la química, así como hacemos una solicitud mal, pues dice, ¿qué le puede hacer, doctor? No me pide específicamente lo que es, o abreviamos mucho, están prohibidas las abreviaturas en las solicitudes, porque tienes que dar a entender y justificar cada estudio. Esas a lo mejor ya son de museo. Estas ya todas vienen en las aplicaciones, ¿vale? Pero todas con el fin de determinar la tasa de filtración glomerular. ¿Vale? Imagínense, un pase de visita preguntando a ustedes, chingues, ¿y cuánto tenía? En lo que sacas esto ya pasaron a otro paciente, o sea, era imposible contestarles a los residentes de mayor rango, pues ya saben, no contestabas y se quedaba uno guardado. ¿Vale? Esto a lo mejor no lo brincamos, por cuestiones de tiempo es un ejemplo práctico que le digo, ya está en desuso, ya es válido pues el uso de las aplicaciones para la comunidad de uno como médico, pero siempre debes saber encontrar los valores, ¿sale? Los estudios, a ver, la creatinina, aquí viene, ¿qué otro me pide? El valor de la aplicación, me pide el peso, la talla, también es parte de la determinación de la tasa de aplicación glomerular, ¿vale? Y además eso, pues los estudios de cada uno. Como conclusión, hay estándares en cada hospital, en cada servicio, de las ecuaciones que se utilizan, pero pues nunca basarse en lo que dice, por ejemplo, en el hospital tal, lo que utilizamos no es esta ecuación, ¿vale? Sino que más que nada, medicina basada en la evidencia, ¿sale? A nivel mundial, o estudios tal. Esta es la ecuación que se utiliza para determinar la filtración glomerular, ¿vale? ¿Preguntas? ¿Dudas? No. Todo esto en los casos clínicos que va a ser como tipo de examen para ustedes. Ya estaba platicando ahí con la coordinadora. Yo creo que por cuestión de tiempo y acuérdense les puente para ustedes también. ¿Y el viernes? ¿O tienen clase el lunes? No. Yo preteniéndolos. Por cuestión de tiempo creo que lo vamos a dejar aquí. Estaba revisando los días que nos quedan. Vamos bien, o sea, no, si nos atrasamos un día, pero si nos da tiempo para leer los demás temas. ¿Vale? Entonces, te digo, los exámenes estamos en eso de para que ustedes también les haga más fácil, no sea mucha carga de trabajo, a lo mejor van a ser así por módulos. Ahora terminamos este módulo y hacemos una evaluación. La evaluación a lo mejor va a ser grupal, ¿vale? El examen individual, ¿vale? Pero todavía no lo terminamos. Pero sí ya les di un adelanto. Pero no se preocupen, no me lo pregunto. Bibliografía específica para mi tema, acuérdense, a lo mejor ya saben, el Campbell, habla de urología, es el